Cuando yo era muchacho, me encantaban las películas ambientadas en la Edad Media, los reinos medievales. Generalmente había un rey malvado que abusaba de los más débiles, pero después de muchas dificultades, de muchas intrigas, finalmente era vencido por un rey noble o por un partidario del rey que liberaba al pueblo de la tiranía. Tal vez los más mayorcitos aquí recordarán la película Ivanhoe, basada en la novela de Sir Walter Scott y filmada en 1952, por si acaso yo no había nacido todavía, pero la vi recientemente. Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, regresa de las cruzadas a mediados del siglo XII, pero es apresado en Austria. Los secuestradores exigen una suma altísima de dinero para su rescate, pero su hermano Juan Sin Tierra se niega a pagar para poder seguir, obviamente, usurpando el trono de Inglaterra. Entre los partidarios de Ricardo se encuentra el caballero sajón Wilfred de Ivanhoe, quien se une a la resistencia sajona para luchar contra Juan Sin Tierra a fin de restaurar el trono de Inglaterra a su legítimo rey. Por supuesto, no sin antes conquistar el corazón de Rebeca, hija de Isaac de York, a quien Ivanhoe le salva la vida y que era protagonizada en la película nada más y nada menos que por Elizabeth Taylor, muy jovencita en esa época. Yo supongo que muchos de ustedes no vieron la película. Tal vez algunos vieron la serie de televisión que se hizo unos años más tarde. Pero seguramente han visto tramas muy parecidas en el cine o la han leído en la literatura. Y supongo también que al igual que la mayoría de las personas, ustedes se han sentido aliviados cuando el rey usurpador es derrotado y el legítimo rey vuelve a ocupar el trono para alegría y beneficio de sus súbditos. Ahora, ¿saben qué, mis hermanos y amigos que están aquí de visita en la mañana de hoy? Todas estas historias de reyes y tronos no son más que un reflejo imperfecto de una gran historia que se revela en las Escrituras entre la lucha de dos reinos. Una historia en la que todos debiéramos estar interesados, no solo porque se trata de una historia absolutamente verídica, sino también porque todos nosotros somos parte de esa trama de un modo u otro, como veremos en el mensaje de la mañana de hoy. Les pido por favor que vayan conmigo al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1 para continuar con nuestra serie de estudios consecutivos que iniciamos en este Evangelio hace unas semanas atrás. Como hemos visto ya, Marcos introduce su evangelio con la aparición del Señor Jesucristo como el Mesías que había sido ampliamente anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Pero en vez de dirigirse al templo y presentarse como el Salvador del mundo, Jesús se dirige al desierto de Judea para ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y de esa manera, desde el principio de su ministerio, el Señor Jesucristo se identifica con el pecado de su pueblo. Inmediatamente después de su bautismo, el Espíritu lo guía al monte de la tentación, donde tuvo que enfrentarse cara a cara con el enemigo de nuestras almas. De ese modo, Marcos introduce de inmediato el gran tema de su evangelio. Y yo espero, mis hermanos, que ya a estas alturas, los que han estado aquí las 2 semanas atrás, saben cuál es el tema del evangelio de Marcos. El rey que asume voluntariamente la posición de un siervo que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy, Marcos nos provee un resumen del ministerio del Señor Jesucristo en la región de Galilea, en los versículos 14 y 15, para luego presentarnos a sus primeros seguidores en los versículos 16 al 20. Pero déjenme advertirles algo. Este relato que veremos en la mañana de hoy no es meramente un relato histórico.
Esta porción es histórico, pero esta porción del Evangelio de Marcos tiene la intención de mostrarnos en una forma sorprendente la autoridad suprema del Señor Jesucristo como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, para luego mostrarnos lo que implica la decisión de seguirle a Él. Y yo espero que todos en esta mañana salgan de aquí con una visión muy clara de lo que Cristo quería decir cuando llamaba a los pecadores, vengan en pos de mí. Vamos a leer los versículos 14 y 15 de Marcos capítulo 1. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos inicia esta sección con una nota cronológica. Después que Juan fue encarcelado, él asume que todos sus lectores conocían el hecho de que el rey Herodes Antipas había encarcelado a Juan el Bautista por haberle confrontado con su pecado de adulterio y de incesto. Herodes le había quitado la esposa a su hermano Felipe, que para colmo era sobrina suya, Herodías, porque era hija del medio hermano de Herodes, Aristóbulo. Pero Marcos no abunda en detalles acerca de este asunto en este momento, porque todo lo que él quiere que nosotros sepamos es que fue después del encarcelamiento de Juan que Jesús comenzó su ministerio en la región de Galilea. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que entre el versículo 13 del capítulo 1 y el versículo 14 hay un lapso de tiempo de alrededor de un año entero que Marcos decide pasar por alto por completo. Un año completo que Marcos no dice absolutamente nada acerca de eso. ¿Recuerdan lo que vimos hace 2 semanas cuando iniciamos esta serie, que decíamos que los evangelios son biografías teológicas? Que la intención de los evangelistas no era darnos una narrativa exhaustiva de la vida y ministerio del Señor, sino que cada uno de los evangelistas escogió lo que ellos querían compartir para cumplir un propósito específico. Eso lo vemos ejemplificado aquí. En el caso de Marcos, su foco de atención es el ministerio de Jesús en la región de Galilea. Y Galilea es la parte más al norte de la tierra de Palestina, la que estaba más poblada en el tiempo del Señor. Era la región que más influencia tenía del mundo gentil y la que menos influencia tenía de la religión ritualista y mecánica que se practicaba en Jerusalén. Sin embargo, es interesante notar que fue precisamente en Galilea donde el Señor pasó el 90% de su ministerio. El 90% del ministerio del Señor se llevó a cabo en Galilea. Fue allí donde el Señor llevó a cabo la mayoría de sus milagros. Fue en Galilea donde Él pronunció la mayoría de los discursos que encontramos en Mateo, en Lucas y en Marcos. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, nosotros vemos que la razón por la que Jesús se movió hacia la región de Galilea fue para evitar una confrontación prematura con los líderes religiosos de Israel, que estaban en su mayoría en la ciudad de Jerusalén. Y es por eso que Marcos nos dice, fue después que Juan el Bautista fue encarcelado que Jesús se movió hacia Galilea. Ya Juan el Bautista no estaba en el escenario, la popularidad de Jesús iba en ascenso, así que el Señor quiso alejarse del centro religioso de la nación, no por temor, sino por prudencia, para evitar una confrontación temprana con los fariseos. Y de paso, mis hermanos y amigos, esto nos recuerda que la religiosidad y el evangelio nunca han caminado de la mano el uno con el otro. Mientras más involucrada está una persona en una religión infectada por tradiciones humanas, menos dispuesta estará para escuchar y recibir el evangelio. Mis hermanos, la religión es como una vacuna que inocula a las personas para que el evangelio no penetre en su corazón. ¿Saben cómo funciona una vacuna, verdad? A usted le ponen un poco del virus que quieren inocular en su cuerpo.
Y ese poco del virus lo inocula, lo cubre, lo protege para que cuando llegue el virus real no lo afecte. Eso pasa con la religión. La religión tiene algo de verdad y ese algo de verdad se mete en tu sistema y no permite que toda la verdad penetre. La religión vacuna a las personas contra el evangelio. Los convierte en una especie de zombies espirituales. ¿Saben lo que es un zombie, verdad? Eso es lo que hace la religión. La religión produce zombies, personas que parecen que están vivas pero están muertas, como sucedió con los líderes religiosos de Israel. Aunque gracias al Señor el poder de Dios es todopoderoso, valga la redundancia, y es capaz de vencer toda resistencia y traer personas hasta como Nicodemo al arrepentimiento y a la fe. El viernes salí a caminar en un parque cerca de casa y de repente comenzó a juntarse un grupo de personas, llevaban una cruz, unas velas, iban a estar haciendo, supongo yo, la preparación para el tiempo de Semana Santa. Y yo los veía llegar y reunirse allí pensando que estaban haciendo algo que realmente agradaba al Señor. Mis hermanos, es más fácil, 1000 veces más fácil tomar una cruz de madera e ir en una procesión que tomar realmente la cruz de Cristo en el corazón. Ese tipo de cosas vacuna a las personas contra el evangelio porque ellos creen que están agradando a Dios con lo que hacen. Jesús se va de Jerusalén, llega a Galilea. ¿Y cuál fue la esencia del ministerio que el Señor llevó a cabo en esa región? ¿A qué dedicó Jesús la mayor parte de su tiempo? Marcos dice que Jesús se dedicó a predicar el evangelio del reino de Dios. A predicar. Dios tiene un solo hijo y es predicador. Eso debe ser un motivo de mucho aliento para los predicadores. Jesús hizo muchas cosas en ese tiempo, como vemos en este mismo capítulo del Evangelio de Marcos. Jesús echó fuera demonios, sanó a los enfermos, resucitó muertos, caminó sobre las aguas. En 2 ocasiones alimentó a un montón de personas con unos cuantos panes y unos cuantos peces. Pero en este resumen que Marcos nos da de su ministerio, él no menciona ninguna de esas cosas. Porque Jesús dedicó la mayor parte de su tiempo a la predicación del evangelio. Y es interesante que la palabra que se usa aquí significa proclamar en alta voz como un heraldo las buenas nuevas de salvación, como hacemos cada domingo desde este púlpito. Eso es predicar. Predicar no es otra cosa que una declaración autoritativa y a viva voz de la verdad de Dios. Y el verbo que Marcos usa en el versículo 14 es un participio presente. ¿Y eso qué significa? Que era algo a lo que Jesús se dedicó a hacer continuamente. Durante todo su ministerio, Jesús predicó el evangelio. Él manejó su agenda de tal manera que todas las otras cosas nunca fueron un impedimento para que él predicara el evangelio. Más adelante en el capítulo 1, hay una escena interesante. En el versículo 32, dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Imagínense, mis hermanos, la escena, y sanó a muchos, noten, no a todos, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Pero inmediatamente en el versículo 35, dice, levantándose muy de mañana. ¿Qué significa eso? Bueno, si él se levantó de mañana, quiere decir que se había ido a acostar. Lo que quiere decir que en un momento dado, con toda la multitud agolpada a la puerta esperando ser sanada, el Señor Jesucristo dijo, basta, tengo que descansar. Para levantarme temprano, para tener mañana un tiempo de soledad con mi Padre Celestial. Y dice en el versículo 36, y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Todas esas personas que en el día anterior no pudieron ver a Jesús,
Todas esas personas enfermas que tenían problemas urgentes que tenían que ser atendidos, estaban allí otra vez bien temprano con su número en la mano, esperando ver a Jesús. ¿Y qué dice el versículo 38? Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Escucharon eso? Al hombre más misericordioso del mundo, diciendo en este momento, ya basta, yo no puedo continuar siguiendo la agenda de los demás, porque yo vine del cielo con una propia agenda que mi Padre me dio. Y en esa agenda lo más importante que yo tengo que hacer es predicar el Evangelio. De nada sirve sanar a una persona de su enfermedad si al final de cuentas va a morir y se va a ir al infierno por causa de su pecado. Así que el problema más serio del hombre no es su salud física. El problema más serio del hombre es reconciliarse con Dios. Y nadie va a reconciliarse con Dios si no es a través de la predicación del Evangelio. Mis hermanos, si hay algo que ninguna iglesia de Cristo debe negociar, es la centralidad de la predicación en sus cultos congregacionales. Eso debe ser central en nuestros cultos. Porque ese es el medio por excelencia que Dios ha decidido usar para salvar a los pecadores y para edificar a los creyentes. La predicación de la palabra. Hechos capítulo 6. ¿Recuerdan cuando las viudas de los griegos comenzaron a quejarse porque estaban siendo desatendidas? ¿Qué hacen los apóstoles? Reúnen a los hermanos y les dice, buscad entre vosotros varones que se ocupen de servir a las mesas. Atender a las viudas es importante, pero no podemos permitir que esa labor nos impida hacer lo que nosotros tenemos que hacer, predicar la palabra de Dios y dedicarnos a la oración. Predicar la palabra y dedicarnos a la oración. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21 que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y mis hermanos, es muy lamentable que muchos de los cultos que se celebran hoy en muchas iglesias se asemejan más a un baby shower que a una embajada del reino de Dios, donde un embajador está proclamando con autoridad los decretos del Rey del universo revelados en su palabra. Eso es lo que la iglesia es. Una embajada del reino de Dios. Y nosotros no somos los negociadores de Dios. Nosotros no somos los encargados del entretenimiento. Nosotros somos sus embajadores. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:22, llamando a los hombres a reconciliarse con Dios. Y eso nos lleva al contenido de la predicación de Jesús. ¿Qué hacía Jesús en Galilea? Predicar. ¿Qué predicaba Jesús? Versículo 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Vimos hace 2 semanas atrás que la palabra evangelio señala el anuncio de algo grandioso, algo extraordinario, algo maravilloso que ha ocurrido en la historia y que cambia para siempre y para bien la vida de sus destinatarios. Todas las demás religiones del mundo que nos ofrecen consejos. Consejos para llegar al cielo, consejos para vivir una vida plena y feliz. Pero el evangelio no es un consejo, el evangelio es un anuncio. Es el anuncio de algo que ya Dios hizo. Es la noticia más extraordinaria que cualquier ser humano haya escuchado jamás. Que Dios mismo se introdujo en la historia, que Dios mismo ha venido al mundo en la persona de su Hijo para libertar al hombre de la tiranía del pecado y para establecer su reino en la tierra. Versículo 15 otra vez, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Esa expresión, el reino de los cielos o el reino de Dios, se usa 14 veces en el Evangelio de Marcos para referirse al gobierno soberano de Dios en el corazón de los hombres. Déjenme hacerles una pregunta, mis hermanos. ¿Ha habido algún momento en la historia en que Dios haya dejado de ser rey? No. ¿Ha habido algún momento en la historia en que Dios haya dejado de tener un reino sobre el cual Él reina? No.
Pero cuando la Biblia habla del reino de Dios, está refiriéndose al reino de Dios, al gobierno soberano de Dios en el corazón de los hombres que se someten voluntariamente a Él. Nosotros vimos hace unos domingos atrás cómo en el huerto del Edén nuestros primeros padres decidieron rebelarse contra la autoridad de Dios para establecer su propio reino. El hombre se volvió un ser arrogante, un ser egocéntrico, es un esclavo que se cree ser rey. La buena noticia es que Dios diseñó un plan de salvación para enderezar de una vez por todas lo que el hombre torció. Y en el mismo momento en que Adán y Eva se rebelaron contra Él, Dios les anunció que en algún punto de la historia Él iba a enviar a un Salvador para librarlos de su prisión, para librarlos de la esclavitud del pecado, para traerlos de vuelta a su reino. Y esa promesa vino a ser central en las profecías del Antiguo Testamento. La llegada de un Salvador que primero iba a asumir nuestra culpa, iba a pagar nuestra deuda y al mismo tiempo, mis hermanos, iba a transformar nuestros corazones para que nos sometiéramos con gozo al gobierno soberano de Dios. O sea, Dios es tan increíble, si se puede usar esa palabra, porque Él es digno de ser creído, pero si la usamos como sinónimo de sorprendente, extraordinario, maravilloso, Dios es tan increíble que Dios envía a un Salvador que primero paga nuestra deuda en la cruz del Calvario. Pero Él sabe que habiendo Cristo muerto en la cruz, habiendo derramado su sangre para limpiar nuestros pecados, ninguno de nosotros vendríamos voluntariamente a Él, porque amamos nuestro pecado. Nosotros somos prisioneros que amamos nuestra prisión. Nosotros somos esclavos de un pecado que amamos de todo corazón. Así que nadie iba a venir a menos que Dios hiciera también una obra de transformación en nuestros corazones. Y ese fue el Salvador que Dios envió. Alguien que pagara nuestra culpa, alguien que transformara nuestro corazón. Y es el cumplimiento de esta promesa la que Jesús proclama en su predicación. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado porque el Rey ya está aquí. El Rey llegó. Jesús ha puesto a nuestro alcance el reino de Dios si venimos a Él en arrepentimiento y fe. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué deben hacer los hombres ante la realidad de que el reino de Dios se ha introducido en la historia a través de la persona de Jesús? Arrepentirse y creer. Vuélvanse de sus caminos, dice el Señor. Levanten una bandera blanca de rendición. Yo recuerdo viendo otra vez la película de Ivanhoe, que al final llega finalmente Ricardo Corazón de León. Y Juan Sin Tierra es destronado. ¿Qué debe hacer el rey rival? Solo le quedan dos opciones. O la horca o la rendición. ¿Qué dice Cristo aquí? El Rey llegó. El Rey llegó. Levanten una bandera blanca de rendición. Reconozcan que han pecado contra el Dios del cielo. Reconozcan que han estado viviendo para ustedes mismos, siguiendo su propia voluntad. Vengan dispuestos a cambiar de rumbo, poniendo toda vuestra confianza en ese mismo Dios al que ustedes han ofendido. Arrepentíos. El arrepentimiento incluye una nueva perspectiva de las cosas. Una nueva perspectiva que te hace aborrecer lo que antes amabas y te hace amar lo que antes aborrecías. Es por eso que ese arrepentimiento siempre viene ligado a la fe, porque no basta con saber que somos pecadores, no basta con saber que somos merecedores de la condenación del infierno. Debemos aceptar también el regalo inmenso que Dios nos ha dado en la persona de Jesús. Arrepentíos y confiad en la buena noticia de que Dios envió su Rey a morir por pecadores. Arrepentíos y creed en la buena noticia de que ya Dios pagó tu deuda. Mi amigo, óyeme bien, la salvación no es por obras. La salvación no es por lo que tú hagas o dejes de hacer. La salvación es por lo que ya Dios hizo en la cruz del Calvario, en la muerte de su propio Hijo. Esa es la buena noticia del Evangelio.
De manera que la conversión es un cambio de soberanía. Estamos aceptando con gozo la autoridad absoluta de Dios sobre todas las áreas de nuestra existencia, porque ahora vemos claramente que su gobierno es infinitamente mejor que la tiranía del pecado. Se trata de un cambio radical, porque implica un cambio de corazón y un cambio de dueño. Y eso lo vemos claramente en el resto del pasaje, los versículos 16 al 20, en el llamado de Jesús. Versículo 16. Ya Jesús ha proclamado el evangelio del reino de Dios. Ahora dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Eran pecadores, pero también eran pescadores. Y les dijo Jesús, y hermanos, por favor, no desconecten esta historia con lo que acabamos de ver. Aquí está el Rey de Reyes que ha llegado. Y ahora este Rey, con la autoridad que se le ha conferido, dice, Jesús les dijo a Andrés y a Simón, es decir, al apóstol Pedro, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, aquí está la famosa palabra favorita de Marcos, traducida aquí como luego, pero que se puede traducir literalmente inmediatamente. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando inmediatamente sus redes, le siguieron. Versículo 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. E inmediatamente los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vamos a llevarlos por un momento a la escena que tenemos aquí. Jesús está caminando por el mar de Galilea. El mar de Galilea es en realidad un lago de agua dulce, relativamente pequeño, de 21 kilómetros de longitud y unos 13 kilómetros de ancho. Sin embargo, era un centro pesquero de enorme importancia en el tiempo del Señor, por la cantidad de peces y la variedad de peces que hay en el lago. De hecho, algunos de los peces que hay en el mar de Galilea no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Según el historiador Flavio Josefo, historiador judío, cuando los romanos conquistaron Israel, habían en el mar de Galilea unas 250 embarcaciones pesqueras. Así que era una tremenda industria que movía mucho dinero y que seguramente involucraba a mucha gente. Y allí se aparece el Señor junto al mar de Galilea al inicio de su ministerio y pone sus ojos en dos pescadores. Simón, que no es otro que el apóstol Pedro, y su hermano Andrés echando las redes en el mar. Podemos estar seguros de que ese día había mucha gente allí haciendo exactamente lo mismo. Pero Cristo los estaba buscando a ellos dos de manera particular. ¿Saben por qué? Porque ya los había escogido para que se emplearan a tiempo completo en la predicación del evangelio. Ahora, esta no era la primera vez que Jesús se encontraba con Pedro y Andrés. Según el capítulo 1 del evangelio de Juan, estos dos hermanos ya habían conocido al Señor alrededor de un año antes y habían creído en Él como el Mesías. Pero en esta ocasión Jesús los llama a dejarlo todo con el propósito de ser entrenados por Él durante el resto de su ministerio. Versículo 17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando de inmediato sus redes, le siguieron. Jesús lo llamó e inmediatamente lo dejaron todo para seguirle. Y lo mismo ocurrió con Juan y Jacobo en los versículos 19 y 20. Jesús los llamó y sin pensarlo dos veces dejaron a su padre, el trabajo que hacían con él y se fueron con Jesús. Ahora bien, este fue un llamado particular para un ministerio particular. Sin embargo, lo que está sucediendo aquí con estos dos hermanos
es exactamente lo mismo que ocurre con cualquier persona a la que Jesús llama para seguirle a Él. No todos son llamados a dejar su trabajo vocacional para dedicarse al ministerio a tiempo completo. Pero escúchame bien, mi hermano, y amigos que están aquí de visita en esta mañana. Todos los que son llamados por Jesús son llamados exactamente como Pedro y Andrés, como Jacobo y Juan, para seguirle a Él con todo lo que eso implica. Por eso es tan importante que nosotros veamos este pasaje con detenimiento si queremos entender realmente lo que significa seguir a Cristo. Hoy día muchas personas dicen seguir a Jesús. Yo estoy seguro que si usted sale a la calle y hace una encuesta y le pregunta a cualquier persona, ¿usted cree en Cristo? Probablemente la mayoría le dirá que sí. Pero yo quiero que ahora, examinando este pasaje con detenimiento, cada uno de nosotros pueda preguntarse a sí mismo, ¿realmente soy yo un seguidor de Jesús? Bueno, noten en primer lugar que este es un llamado soberano. Este es un llamado soberano. Como veíamos hace un momento, seguramente había un montón de pescadores y de vendedores en el mar de Galilea ese día. Me imagino una doña con un fogón vendiendo, no ya ni queque, pero por lo menos pescado. Había un montón de gente ahí. O sea, imagínense cientos y cientos y cientos de personas en el mar de Galilea. Pero Jesús decidió llamar a esos 4. Por ninguna otra razón que por el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso hacerlo así. Como dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 5. De hecho, más adelante en Juan capítulo 15, versículo 16, que estudiamos en el discurso del aposento alto. ¿Qué le dice Cristo a los discípulos? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ustedes no me eligieron a mí. Ahora, lo interesante, mis hermanos, es que en el tiempo del Señor, los rabinos, los maestros, no escogían a sus alumnos. Eran los alumnos los que decidían con qué rabino querían estudiar. Pero Jesús es un maestro diferente. Porque ningún hombre en la tierra tiene la autoridad que Él tiene. Mis hermanos, es Jesús el que toma la iniciativa para comenzar una relación con nosotros. Y nuestra participación en este asunto es únicamente responder a su llamado. Mi hermano, tú debes entender que si hoy estás en Cristo, se debe únicamente al hecho de que Él se fijó en ti. Y te llamó con un llamamiento soberano y eficaz, para que tú vengas a ser suyo y de nadie más. Si Jesús no te hubiera llamado con este tipo de llamamiento, si Jesús no hubiera obrado en tu corazón, tú no estarías aquí hoy adorándole a Él. Él fue que tomó la iniciativa, no fuiste tú. Él es soberano, absolutamente soberano. En segundo lugar, este es un llamado eminentemente personal. Venid en pos de mí. Venid en pos de mí. En el tiempo del Señor, otra vez, los estudiantes debían mostrar fidelidad hacia la ley de Moisés, no hacia sus maestros. Pero el llamado de Jesús al discipulado es completamente diferente. Óyeme bien, mi hermano, mi amigo que estás aquí. Él no nos llama a seguir a una institución. Él no nos llama a ser parte de un grupo. Él no nos llama a seguir un conjunto de reglas o de actividades religiosas. Él no nos llama a creer un credo doctrinal. Su llamado es a seguirlo a Él, a tener una relación personal con Él como Señor y Salvador. Venid en pos de mí. Jesús llamó a estos hombres a vivir con Él, a aprender de Él, escucharle a Él, imitarle a Él. A partir de ese momento, ellos debían hablar como Él, pensar como Él, actuar como Él. Mi hermano, es a eso que tú fuiste llamado si tú eres cristiano. Es a vivir con Cristo. Es a relacionarte íntima y permanentemente con Él. Permaneced en mí, dice en Juan capítulo 15.
De manera que podamos decir con el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es a eso que fuimos llamados. Sed imitadores de mí, dice Pablo, como yo lo soy de Cristo. Y lo dice en el contexto de la autonegación que los corintios no estaban dispuestos a dar. Pablo dice, ustedes están tropezando por causa de la comida que ustedes comen. Los corintios decían, ustedes recuerdan la problemática que había en Corinto, habían carnes que eran vendidas en el mercado después de haber sido sacrificadas a los ídolos y se vendían más baratas. Y habían hermanos que entendían que un ídolo no era nada en el mundo, iban al mercado, compraban esa carne, pero luego se la comían delante de otro hermano que tropezaba porque había venido de ese mundo de idolatría y pensaba que el hecho de comer esa carne ofrecida a los ídolos era involucrarse en la idolatría otra vez. Pero estos hermanos fuertes en su fe decían, a mí qué me importa, yo soy libre en Cristo, yo puedo hacer eso, tengo libertad. Y Pablo dice, hermanos, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Imítenme a mí en eso como yo soy imitador de Cristo. Jesús se negó a sí mismo, se negó su propia vida para venir a salvarnos. Y ahora Él está diciendo, vengan en pos de mí. Vengan en pos de mí, aprendan de mí, vivan como yo. Eso es seguir a Cristo. En tercer lugar, es un llamado incondicional. Es un llamado incondicional. El Señor se aparece en el mar de Galilea, se encuentra con Pedro y Andrés, con Juan y Jacobo, y le dice, vengan en pos de mí. Y ninguno de ellos le preguntó, ¿hacer qué, Señor? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y qué se supone que va a pasar ahora si yo decido seguirte a ti? Bueno, lo que pasó con todos ellos, menos con el apóstol Juan, es que todos murieron martirizados. Eso implicó para ellos seguir a Cristo. Pero ellos no lo sabían en ese momento. Yo le doy muchas gracias al Señor, que en mi caso, cuando yo me dediqué al ministerio a tiempo completo, yo no tenía ni idea de todo lo que venía. Probablemente si me hubieran pasado por una película, lo que iba a implicar dedicarse al ministerio a tiempo completo, hubiera salido huyendo. Pero Cristo le dice a estos hermanos, vengan en pos de mí. Y ellos, sin preguntar absolutamente nada, lo dejaron todo y le siguieron. ¿Recuerdan a Isaías en el capítulo 6? Cómo tiene una visión de la gloria de Dios y dice que Dios le permite escuchar una conversación entre las tres personas de la Trinidad. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Cuál es la pregunta más lógica que ustedes harían si escuchan esa conversación trinitaria? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A hacer qué, Señor? ¿A ir a dónde? Isaías no preguntó absolutamente nada. Porque cuando Dios manda, uno obedece. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo no sé lo que eso va a implicar, yo no sé lo que eso me va a costar, pero Señor, mi respuesta a tu llamado es incondicional. Aquí está mi firma al pie, Señor, en este papel en blanco. Escribe todo lo que tú quieras y ya yo estoy comprometido de antemano a obedecerte. Aunque yo no sepa lo que es. Eso es seguir a Cristo. Es incondicional. Como dice Stephen Lawson, nosotros no seguimos a Cristo en nuestros propios términos. Bueno, María, Señor, déjame explicarte algo. Yo estoy dispuesto a darte hasta aquí. Yo recuerdo un hermano de nuestra iglesia que describía su conversión de esta manera. Dice, cuando yo oí el evangelio, yo le dije al Señor, bueno, Señor, entendí, yo estoy dispuesto a darte el 50% de mi vida. Y el Señor me dijo, no, inaceptable. Está bien, el 75%. Inaceptable. Mira, Señor, yo estoy hoy de buenas. El 90% de mi vida será tuyo. Inaceptable. Ok, el 99%, déjame un 1% nada más para mí. Inaceptable. Yo quiero el 100% de tu vida. El 100%.
Nosotros no ponemos las condiciones. Esto no depende de si nosotros queremos hacer lo que Él nos pide. Nosotros seguimos a Cristo y punto. Sin importar lo que venga en el futuro, sin importar por cuál camino Él nos quiera llevar. Sigan en pos de mí. Por supuesto, hermanos, hay una cosa que nosotros sí sabemos de nuestro Señor y Salvador, y es que Él es lo suficientemente bueno, lo suficientemente sabio como para decidir lo que es mejor para nosotros. Aunque en algunos momentos no entendamos lo que Él está haciendo. Sigue en pos de Él, por donde Él quiera llevarte, porque Él sabe mejor que tú cuál es el camino que más te conviene. Vengan en pos de mí. En cuarto lugar, es un llamado permanente. Es un llamado permanente. El verbo que usa Marcos en el versículo 17 es un imperativo presente. Y eso indica que se trata de una acción continua. Continua. Vengan en pos de mí. Los 7 días de la semana. Las 24 horas del día. Mis hermanos, nosotros no somos discípulos de Jesús los domingos cuando venimos a la iglesia. No somos discípulos de Jesús las primeras horas de la mañana en nuestro tiempo de oración y de lectura bíblica. Somos discípulos 24/7. No importa si estamos en el trabajo, o en el colegio, o en la universidad, o en nuestro tiempo de recreación y de entretenimiento. El llamado es a seguirle a Él todos los días de nuestra vida hasta que estemos en su santa y bendita presencia. Vengan en pos de mí. En quinto lugar, es un llamado que incluye una tarea extraordinaria. Vengan en pos de mí y yo los entrenaré para que lleguen a ser pescadores de hombres. Vengan en pos de mí. Dejen las redes. Dejen la barca. Dejen los peces. Yo tengo para ustedes una labor infinitamente más importante. Desde ahora en adelante, ustedes serán pescadores, pero de hombres. Miren, mis hermanos, es imposible tener una relación cercana con una persona tan extraordinaria, tan maravillosa como nuestro Señor Jesucristo, y no desear al mismo tiempo que otros le conozcan y que tengan una relación personal con Él. Y déjame decirte algo. No hay que ser un doctor en teología para ser un pecador de hombres. No hay que tener 15 años en la fe. Lo único que se requiere es tener una relación personal con el Señor Jesucristo y haber experimentado la dulzura de conocerle. Vengan en pos de mí. Y el mero hecho de estar cerca de mí los capacitará para ser pecadores de hombres. Ustedes me van a conocer a mí y van a querer que otros me conozcan. Vengan en pos de mí. La mujer samaritana no tuvo que coger un curso de discipulado, ni de evangelismo, para decirle a todo el mundo en el pueblo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Increíble que una mujer que ha tenido 5 hombres y vivía con uno que no era su marido, está diciéndole a la gente con gozo, él me dijo todo lo que yo he hecho. Me presentó mi vida como en una pantalla. ¿No será este el Cristo? Y dice Juan, en Juan 4:39, que por el testimonio de esa mujer, que probablemente no sabía ni leer ni escribir, muchos de los samaritanos de esa ciudad creyeron en Jesús. Mis hermanos, el llamado de nuestro Señor Jesucristo es a adentrarnos en el océano de este mundo para rescatar hombres, mujeres y niños de la perdición y la condenación del pecado con la red del Evangelio. Mis hermanos, ¿saben una cosa? Nosotros no podemos sentarnos en esta iglesia domingo tras domingo esperando que los peces salgan del agua y se metan en la red. No es así que se pesca. Hay que salir a buscarlos.
Hay que meterse en la barca. Hay que salir a pescar. Estos hombres a los que Jesús llamó conocían muy bien los riesgos de la pesca. Yo recuerdo una vez que salí con mi hermano Asier a pescar en Salinas. No hice más que salir a mar afuera cuando comencé a llamar a Juan, ustedes saben. Y lo grande que andábamos con una persona, y yo estaba mareado, el día entero mareado. Y no podía tirarme al agua porque estaba llena de agua viva. Porque de que en el agua a uno se le quita el mareo. Y ni eso. Y me dice alguien que estaba en la barca ese día con nosotros, déjame advertirte algo, cuando yo salgo de aquí yo no vuelvo para atrás. A las 5 de la tarde llegamos. Salimos a las 6 de la mañana. El día entero mareado. Pescar es divertido, pero tiene sus inconvenientes. Y estos hombres lo sabían. Ellos sabían lo que era estar en medio de una tempestad en el mar de Galilea. Pero estos hombres conocían también la alegría indescriptible de una buena pesca. Miren, déjenme decirles algo, el Señor no nos necesita para salvar a pecadores. Él puede hacerlo sin ti y sin mí. Pero Él quiere darnos el privilegio, el gozo de ser parte de esta empresa que tiene repercusiones eternas. Y gracias al Señor que nosotros no tenemos la responsabilidad de convertir a los pecadores. Ese no es tu trabajo ni el mío. Nosotros no fuimos llamados a convertir pecadores. Nosotros fuimos llamados simplemente a compartir el Evangelio. El único que puede convertir un alma es Jesús. Pero Él ha decidido hacerlo a través de la predicación del Evangelio. Así que encárgate tú de predicar y deja los resultados en sus manos, porque Él sigue siendo poderoso para salvar al más duro de los hombres. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Nunca dejo de pensar en el hijo de un gran siervo de Dios de nuestra generación, que se apartó de su casa, se dedicó a una vida completa de perdición, y en una ocasión alguien del trabajo le envió un versículo de la carta a los romanos. Y este hijo de predicador de repente comienza a pensar, ¿y dónde se encuentra ese texto? Y dice que él decide irse a la casa, comenzar a leer el libro de Romanos, pero no sin antes haber pasado por un lugar, comprarse una botella de alcohol y un paquete de marihuana. Y él mismo da el testimonio de cómo él comienza a leer Romanos, beber alcohol y fumar marihuana. Dice, cuando iba por el capítulo 10, yo estaba borracho, endrogado y convertido. El poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Mi hermano, predique el Evangelio. Tú no sabes lo que Dios va a hacer con esa red. Ese es su problema. El tuyo es, vete al océano, busca a los pecadores y tírales la red del Evangelio. Y finalmente, este es un llamado radical. Este es un llamado radical que define nuestra identidad. Marcos dice en los versículos 19 y 20 que cuando Jesús llamó a Jacobo y a Juan, de inmediato dejaron a su padre en la barca para seguirle. ¿Vieron ese detalle? Dejaron a su padre y a los siervos. A veces uno se imagina a todos los apóstoles como personas bien pobrecitas. No. Zebedeo era un hombre rico. Él tenía un bote con siervos. Y de inmediato lo dejaron todo para seguir al Señor. Ahora, en el día de hoy eso no parece tan extraordinario, pero en la cultura judía esto era sumamente radical. ¿Saben por qué? Porque la identidad de un individuo provenía de su familia. Cada uno era conocido como el hijo de.
Pero el llamado de Jesús es a ponerlo a Él como nuestra prioridad por encima de cualquier otra cosa de este mundo. Cuando Jesús dice venid en pos de mí, ¿sabes lo que Él te está pidiendo? Él te está pidiendo ponerle a Él como la pasión suprema de tu vida. Él te está pidiendo que todo lo demás, y cuando digo todo lo demás, me refiero a todo lo demás tiene que pasar a un plano secundario. ¿Te parece demasiado radical? La palabra fanático es una palabra que nos causa temor. Y esto suena a fanatismo, ¿verdad? Bueno, si te parece demasiado radical, escucha cómo lo dice en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Escuchaste eso? Y Jesús no pide excusas. Este es el llamado de Cristo a todo el que quiera seguirle. Como dice Tim Keller, el Señor no le dice a la multitud, bueno, la mayoría de ustedes puede actuar de una manera moderada, ¿verdad? Como muchos cristianos, yo no soy fanático, yo llevo un cristianismo moderado. Pero Jesús no llamó a nadie a tener un cristianismo moderado. La mayoría de ustedes pueden actuar de una manera moderada, pero necesito unos cuantos hombres y mujeres que quieran llegar hasta el final del discipulado. No. Todo el que quiera venir en pos de mí, eso es lo que tiene que hacer. Ahora, ¿cómo es eso de que nosotros debemos aborrecer a nuestros familiares? Si la misma Biblia dice que nosotros tenemos que honrar padre y madre. Y aún Cristo mismo dice que nosotros debemos amar hasta nuestros enemigos. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? El aborrecimiento del que Jesús está hablando es comparativo. Es un aborrecimiento comparativo. Cito de nuevo a Tim Keller. Es como si el Señor estuviera diciendo, yo quiero que me sigas de una manera tan completa, tan intensa y tan duradera, que en comparación el resto de tus relaciones en tu vida parezcan odio. Sí, tú debes honrar padre y madre. Tú debes amar a tus enemigos. Pero en relación con Jesús, Él está aquí y todo lo demás está aquí. La versión de Mateo nos ayuda a entender mejor este concepto. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Recuerden, hermanos y amigos, quién es el que está diciendo esto. Porque eso es importante. Él es el Rey del universo, que por amor a pecadores dejó su trono en los cielos para venir a pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Él es el Rey que murió en nuestro lugar, en la cruz del Calvario. Mis hermanos, su llamado es radical, porque su amor es radical. Y porque la eternidad de nuestras almas está en juego. Y ahora yo te pregunto, ¿qué tú vas a hacer con Jesús en esta mañana? ¿Qué tú vas a hacer con Jesús? Mira, déjame decirte algo, nadie puede permanecer neutral ante el llamado de Jesús. Porque no hacer nada es hacer algo. Vengan en pos de mí. Vengan en pos de mí. O lo abrazas de todo corazón o lo estás rechazando de todo corazón. Mi amigo, el Rey del Cielo ha abierto las puertas para el reino de Dios. Tú puedes ser librado hoy de la tiranía del pecado.
Tú puedes ser librado hoy de la condenación del infierno. Tú puedes ser librado hoy de tener a Dios como tu enemigo. Porque las puertas del reino están abiertas para ti si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Levanta tu bandera blanca de rendición. Ríndete ante el Rey. Y cree en el Evangelio. En esa buena noticia de que el Rey del cielo murió por pecadores, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.